No hay palabras humanas que puedan describir lo mucho que Dios nos ama. La palabra de Dios me presenta a un Padre que ama con amor inagotable a sus hijos. Un Padre que estuvo activo desde el principio para que su pueblo a lo largo de la historia camine por sendas seguras. El antiguo Israel únicamente sufría dificultades cuando se apartaban voluntariamente del amor de Dios. Y todos los relatos bíblicos están escritos para ejemplo de nosotros. Cualquier persona que lea sobre el amor de Dios en su palabra no dudaría ni un solo momento en el presente de que tiene un Dios que la ama con un amor incondicional. Su amor no es la respuesta a nuestros actos. Su amor se derrama sobre toda la familia humana como un manantial que brota sin cesar desde su presencia hasta nosotros. En el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 45, encontramos ese amor que no hace acepción de personas, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. De la misma manera que vemos salir el sol cada mañana, deberíamos recordar que Dios nos ama todos los días. Las bendiciones que Dios nos proporciona a través de su creación son una de las más abundantes en nuestro mundo. Tanto el bueno como el malo pueden recostarse sobre la sombra de un árbol, caminar sobre la cálida arena a orillas del mar, ver el reflejo de la luna en las noches pacíficas y estrelladas de verano. Qué lindo, ¿verdad? Disfrutar la luz solar. Dios no priva a nadie de lo que Él creó antes de que el hombre pueble la tierra. Incluso para aquellos que llevan una vida con propósitos malvados. Aquellos que practican la injusticia, burlando e ignorando a Dios en esta vida temporal. Aún ellos disfrutan lo que Dios creó. Y muchos de ellos se apartan de las ciudades para ir a disfrutar esos paisajes que los diferentes elementos de la naturaleza nos proporcionan, esos paisajes que agradan a la vista. Tantos buenos como malos disfrutan del campo, del parque, disfrutar un día familiar. Buenos y malos tienen vida y tiempo en donde Dios les permite disfrutar los hermosos momentos que aún muchos de nosotros estamos viviendo. Cuando pensamos en malos, quizás nos imaginamos a aquellos que salen en las noticias por haber hecho un crimen, o a ese conocido que trata mal a todo el mundo. Pero también muchos de nosotros en nuestra vida pasada, en nuestra vieja vida, en nuestra vieja manera de vivir, fuimos esos malos, que vivían para satisfacer el yo. Y Dios nos tuvo amor y paciencia aun cuando no lo merecíamos. El amor de Dios sobrepasa todos los pensamientos, los más profundos y elevados de aquellos que intentan comprenderlo. Aun si estudiamos y meditamos en ese amor, ni por toda la eternidad llegaríamos a comprender completamente su gran amor. En cierta ocasión dijo Jesús en Juan 16, 26 y 27, «En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios». Dios no solo nos ofrece todas las bendiciones, sino que además, para aquellos que creen en el amor de Jesús y de su Padre, Él está dispuesto a satisfacer las peticiones personales de cada uno de nosotros. Dios está atento a los clamores de sus hijos en el mundo entero. No hay oración que pase desapercibida para Dios. La oración que se dirige al Padre en el nombre de Jesús, tan ciertamente como la hicimos, llegará a los oídos de Dios. Jesús mismo dijo que no tiene que rogarle o convencer al Padre que se apiade de nosotros. El Padre mismo nos ama. De hecho, el amor de Dios no es una cualidad separada de Dios. Él no tiene que esforzarse por amarnos. Dice 1 Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Aquel discípulo que escribió estas palabras vivió muy cerca de Jesús. Juan se recostaba en el pecho de Jesús como quien percibe ese gran amor.
que también brotaba del Hijo de Dios en este mundo. Cristo es la mayor expresión del amor de Dios. En Juan 3:16 encontramos lo siguiente: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor se revela cuando se da, y Dios dio todo por nosotros. El único medio y solución que tenía el hombre para salvar su alma tenía un costo infinito. A fin de que la raza humana viva, el Padre debía dar a su Hijo Jesús en sacrificio. Y Jesús no solo vivió para nosotros, llevando las cargas de los cansados y la enfermedad de los hombres. Él sabía que llegando al final de sus días le esperaba una cruz, y que antes de ser traspasado debía sufrir acusaciones mentirosas en su contra y un maltrato por parte de los hombres que no cesaría hasta su muerte. Pero también sufriría un abandono de sus amigos más íntimos, aquel que había dejado el cielo, la alabanza de los seres celestiales, las mansiones y el puesto que tenía como hijo de Dios, aquel que caminó con seres que jamás cayeron, desde mucho antes que tú y yo estemos vivos. Aquel Jesús, siendo rico, se hizo pobre por amor a nosotros. Siendo rey, se hizo siervo por amor a nosotros. Dice Isaías 53, 3 al 5, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Jesús dejó la gloria del cielo para caminar entre los hombres pecadores. Dejó el mejor lugar del mundo para venir al peor lugar, y caminó en esta tierra sin tener dónde reclinar su cabeza. Abandonó las glorias celestiales para caminar entre muchos que lo iban a despreciar y desechar. ¡Qué amor tan impresionante! Él sufrió lo que nosotros tendríamos que haber sufrido. Él cargó con los pesares ajenos, llevó nuestras enfermedades para que hoy estemos con vida, y esta paz que vivimos se la debemos a Jesús. ¿Cómo dudar del amor de Dios? ¿Cómo dudar que Dios me ama si lo dio todo por mí? Era el año 1917. El señor Lehman vivía en California y trabajaba en la ciudad de Pasadena, empacando frutas. A causa de los problemas económicos había perdido todo y ahora estaba empleado en el duro trabajo manual de levantar y mover tanto peso como 30 toneladas de naranjas diarias y limones, las cuales eran empacadas en aquel entonces dentro de canastas que eran transportadas por los barcos. Se podría decir que aquel no sería un lugar apropiado para animar a alguien a hacer algo artístico, ni mucho menos para componer himnos. Pero luego de haber escuchado una predicación del amor de Dios, Lehman compuso el hermoso himno «Oh amor de Dios». Este himno comienza diciendo: «Oh amor de Dios, su inmensidad, el hombre no podrá contar, ni comprender la gran verdad que Dios al hombre pudo amar». Y en el coro afirma: «Oh amor de Dios brotando está, inmensurable eternal, por las edades durará inagotable raudal». Jamás conoceríamos la eternidad si Jesús no moría para redimirnos. El apóstol Pablo dice sobre Jesús en Filipenses 2, 6 al 8, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús pudo haber permanecido en su naturaleza divina por siempre, pero no se aferró a su igualdad con Dios. Él se despojó a sí mismo. Se vació de esa naturaleza voluntariamente, porque para venir al mundo Él debía abandonar muchas características divinas.
y estaría limitado a un cuerpo de naturaleza carnal aquí en la tierra. Dice la palabra de Dios que Jesús dejó la forma de Dios para tomar la forma de siervo. Y no solo eso, sino que luego se iba a someter voluntariamente a la muerte y muerte de cruz. Es por eso que el versículo nos dice que Cristo se humilló a sí mismo, porque su entrega fue voluntaria, de ser igual a Dios a ser igual que nosotros, y de ser siervo de los hombres pasó a morir en la cruz, y aún sabiendo que muchos no lo aceptarían. Muchos no lo iban a aceptar como su Salvador personal. Por eso el amor de Dios es tan grande que si Jesús tenía que soportar todo lo que sufrió para salvar a una sola persona, lo hubiera hecho. Ya que en su ministerio recorrió varios kilómetros en ocasiones para salvar a una sola alma. De todas las ciudades que lo rechazarían, Él nos dio ejemplo, por ejemplo, en el endemoniado de Gadareno. Morir en la cruz significaba vergüenza y también un intenso sufrimiento. Era una muerte que se aplicaba a los peores criminales. Era una muerte que pronunciaba maldición para aquel que la enfrente. Según la ley de Moisés decía que era maldición. Hasta los gentiles consideraban esa muerte como el más vil de todos los castigos. El apóstol Pablo le habrá llamado mucho la atención esa muerte, ya que él era romano y a los romanos no se los sometía a tal sufrimiento antes de morir. ¿Y a qué cristiano no le llamaría la atención saber que aquel que era igual a Dios iba a tomar la forma de hombre para que un día nosotros caminemos por las calles celestiales junto a los seres que nunca cayeron en pecado y junto a Dios mismo, quien morará con su pueblo? El amor de Dios y solo el amor de Dios pudo haber ideado todo el plan de la salvación. Nosotros no hemos hecho más que aceptar ese regalo en nuestras vidas y vivir agradeciendo y dando gloria a Dios por ese inmenso amor. Muy pronto, cuando Dios haga justicia en este mundo de pecado, cuando buenos y malos tengan su recompensa final, cuando vivamos en la tierra nueva y disfrutemos de la eternidad sin límites, comprenderemos un poco más de ese amor. En el nuevo mundo de felicidad que nos espera a todos, ya no habrá más muerte, no habrá más lágrimas, no existirá el dolor, todo el mal habrá pasado. Pero habrá algo que nos recordará constantemente cuánto costó nuestra salvación. Dice la palabra de Dios en Zacarías 13:6. Y le preguntarán: ¿qué heridas son estas que tienes en tus manos? Y él responderá: con ellas fui herido en casa de mis amigos. Cristo llevará en sus manos y pies las marcas de su crucifixión. Él aceptó llevar esas cicatrices en su cuerpo por toda la eternidad, tan solo para verte vivir. El gozo y la sanidad que viviremos por siempre se la debemos a aquel que vino y fue herido en esta tierra. Cristo vino a sufrir aquí para que tú vayas a ser feliz allá. Y no porque nosotros seamos buenos, no. Todo eso será posible porque Dios es amor. Que Dios te bendiga.